Buenas tardes a todas, un gusto saludarlas. Me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo soy gestora académica en la unidad de Executive Education de la Facultad de Administración de los Andes y en nombre de la unidad es un gusto darles la bienvenida a este panel que vamos a tener el día de hoy, al que titulamos Mujeres y Dinero, Interdependencia Financiera y Autonomía Económica. Hoy tenemos este panel muy especial, tenemos la fortuna de contar con dos panelistas y con la profesora Diana Puerta, quien nos acompañará como moderadora. Por eso, antes de comenzar, me gustaría contarles un poquito más sobre sus perfiles para que las conozcan desde ya. Por una parte, tenemos como panelista María Fernanda Reyes. Ella es directora ejecutiva del Fondo Mujer Libre y Productiva. Es una economista con 14 años de experiencia en diseño de políticas públicas, en implementación y medición de asuntos relacionados con la inclusión financiera, con el desarrollo de mercados financieros y con un enfoque particular de género. También contamos como panelista con la profesora María Jimena Incapié. Ella es profesora asistente de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Es PhD en Ciencias de la Administración por ESADE Business School. Su investigación se centra en el trabajo virtual, los equipos virtuales, el liderazgo y las diferencias de género en el trabajo. Y como moderadora nos acompaña la profesora Diana Puerta. Ella es coordinadora del programa Alta Dirección en Sostenibilidad Empresarial, también es coordinadora del curso de Liderazgo Femenino y es directora de las maestrías en Gerencia Ambiental y en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Facultad de Administración. La invitación a este panel se las extendió el curso de Liderazgo Femenino, que es una de las formaciones que tenemos actualmente en nuestro portafolio y de la que seguramente les compartiremos un poquito más al finalizar este espacio. Ya en un momento comenzaremos con el panel que tendrá una duración de 35 a 40 minutos aproximadamente. Al final les contaremos con más detalles sobre el curso y tendremos un pequeño espacio para que cualquier duda que tengan a partir del panel o sobre el curso podamos dar alcance a ella, por lo que desde ya les comento que el chat está habilitado para que nos puedan dejar sus inquietudes a través de este medio. Dicho esto, les doy la bienvenida a María Fernanda, a la profesora María Jimena y por supuesto a la profesora Diana Puerta y dejo de compartir mi pantalla. Muchas gracias, Angie, y buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan. Un saludo especial a María Fernanda Reyes, a María Jimena Incapié. Esta es una conversación de esas que consideramos urgentes. Últimamente llamamos desde Educación Ejecutiva a conversaciones urgentes. Y antes de escucharlas, porque esto es central, pues recordar algunos datos del informe reciente de la brecha en temas de género que se publica por el Foro Económico Mundial de tanto en tanto. Y en cifras suena impresionante y en la realidad aún más, porque a veces las cifras engloban realidades puntuales o particulares que pueden ser mucho más desafiantes. Sin embargo, a nivel global, pues hablando de estas brechas, al 2024 se estima que el mundo ha cerrado el 68,5% de tal brecha, lo que implica o que hace que se estime que se van a tomar 134 años cerrar la brecha. ¿Eso qué implica? O sea, que digamos, ¿qué asuntos tienen que ver con esta brecha? Que a veces esto parece más confuso visto así. Uno, el tema de salud y supervivencia, que de acuerdo con el reporte se habla de que la brecha está cerrada en un 96%. Logros educativos en un 94,9% está cerrada tal brecha. La participación económica de oportunidades está cerrada en solo 60,5%. Con esto se proyecta un tiempo de 152 años para poder hablar al ritmo que vamos de que se cierre la brecha, insisto, en el tema de participación económica y oportunidades. En el tema de empoderamiento político es más débil, mucho más baja, con 22,5%, y las mujeres representan el 42% de la fuerza laboral global y el 31,7% de los roles de liderazgo. Y esto que, digamos, en nuestro momento actual, lo que, no solamente el espíritu de la época, sino también como las tendencias y el momento actual, la representación femenina en campos de ingeniería, de inteligencia artificial, constituyen solo, o estamos solo en un 29% de los roles de nivel de entrada en estos cargos y 12% solamente en los puestos de alta dirección. Yo creo que hay un reto impresionante y esta conversación inicia además porque hace algunos días en Manaus, en Brasil, el BID convocó a un foro muy interesante en el centro de la Amazonía sobre inversión de impacto, inversión social lo llaman. Y hubo una panelista que dijo, se debe normalizar
mujeres y dinero en la misma frase. Y por ahí quiero empezar, digamos, con este marco de, tenemos una brecha, tenemos un problema, porque no sé si a ustedes les pase, María Fernanda, María Jimena, para mí es frecuente que eventualmente hablo con personas que dicen, no, ya estamos muy bien, no hay tal brecha, esto de los techos de cristales es una falacia, los pisos pegajosos ni más faltaba. O sea, hay una negación. Yo trabajo en sostenibilidad y en cambio climático, también hay gente que nega el cambio climático y me da risa, es nerviosa. Pero entonces, no, primero me gusta empezar por esas cifras, porque es recordar si hay un problema. Y dos, el tema de mujeres y dinero se debería normalizar en la misma frase. Y quiero empezar por ahí, porque eso es importante. Si quieren, y para darles la bienvenida, María Jimena, si quieres arrancar con esa primera pregunta, ¿por qué hay que normalizar mujeres y dinero en una misma frase? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos. Eh, yo creería que normalizar la conversación sobre mujer y dinero, pues es muy importante por muchas razones, pero yo les voy a mencionar tres. Y creo que un poco ya lo mencionaste en la introducción. Yo también estuve mirando el estudio del Foro Económico Mundial, que es muy reciente, salió hace como 15 días apenas. Entonces, la primera, pues es esa normalización fomenta la inclusión de las mujeres en la economía. Y la participación de las mujeres en la economía, pues es fundamental para que podamos tener un desarrollo social y económico equitativo en nuestro país y también internacionalmente. Y estas brechas, como lo mencionas ahí, pero específicamente en Colombia, son mucho más profundas, pues en términos de participación laboral y en términos de acceso a los recursos económicos, que me imagino que María Fernanda nos hablará un poco más del tema. Y desafortunadamente estas brechas se manifiestan pues en salarios más bajos, en menor acceso a esos recursos económicos, también en menor oportunidades de crecimiento laboral, y esto pues en el sector privado, pero también en el sector público. Ya lo vimos con la cifra que estás diciendo. La participación femenina en el sector público es muy, muy, muy baja todavía internacionalmente, y en Colombia, ahora más adelante les mencionaré las cifras, es todavía peor. La segunda razón es que esta conversación o normalización entre las mujeres y el dinero pues desafía un poco esos estereotipos de género que tenemos, ¿no? Entonces, esa asociación histórica de que los hombres están relacionados con el poder económico y con el dinero, y que las mujeres están más relacionados con roles que son más domésticos y en el hogar. Y pues hablar más de esto rompe todos estos estereotipos, eh, y promueve pues una cultura de mayor igualdad y empodera sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? Porque entre más mujeres haya en el poder y más mujeres estén en posiciones de liderazgo, pues más mujeres que vienen abajo se van a sentir empoderadas y van a querer acceder a esta independencia económica también. Y la tercera que yo mencionaría, y es algo muy relacionado con el nombre del fondo de María Fernanda, que es lo que me parece interesante, eh, es que esa conversación es importante porque lo que representa la independencia económica es libertad, es la palabra libertad, y la libertad de que las mujeres podamos decidir en qué queremos enfocarnos o qué queremos hacer, independientemente de cuál sea nuestra decisión, en qué industria queremos trabajar, a qué le queremos dedicar más tiempo, y sobre todo que la mujer tenga la libertad para poder hacer parte de decisiones importantes en cualquier industria o en cualquier sector. Entonces, con esto te doy la palabra, María Fernanda, porque creo que está un poco, de hecho, alineado con el fondo que tú lideras. Sí, muchas gracias y muchas gracias también a los asistentes por conectarse y pues a la Universidad de los Andes, Casa de Diana y de María Jimena, por la invitación. Quiero arrancar contándoles qué es el Fondo Mujer Libre y Productiva. Es una iniciativa de la Vicepresidencia de la República que busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres. Y como lo decía María Jimena, pues nada más al lugar en esta conversación, porque cuando hablamos también de autonomía económica, no solamente estamos hablando de la capacidad de generar ingresos, sino de libremente decidir sobre a dónde se destinan, qué se hace con esos recursos. Y cuando hablamos de los recursos que generamos, hablamos de dinero, pero también ahí estamos tomando unas decisiones de tiempo que estarán limitadas, por supuesto, y acá aparece un tema que ahora es de moda, y son las cargas de cuidado. Entonces ahí entran, confluyen una cantidad de cosas.
Pero a mí también de esta conversación hay algo que me llama muchísimo la atención y es que pareciera novedoso, pero históricamente han sido las mujeres las que han administrado los recursos del hogar de manera que logran que la plata alcance hasta final de mes, que los hijos vayan a la universidad, que se alcance para el arriendo, que se genere un ahorro para las vacaciones. Entonces, sean ellas quienes los generan o no, es en el ADN de nuestra cultura está que las mujeres son las que terminan haciendo esa administración, sea reconocida o no. Y eso es muy curioso porque entonces cuando nosotros entramos a tener estas conversaciones sobre la autonomía económica, muchas veces arrancamos desde que las mujeres no se están reconociendo como agentes económicos que ya toman decisiones financieras. Y muchas veces también cuando llegamos con acceso al mercado laboral o acceso al sistema financiero, pareciera que les estamos enseñando por primera vez cómo hacerlo. Y ya hay un acervo de conocimiento ahí. Y cuando nosotros arrancamos, y eso es lo interesante, poder implementar también el enfoque de género y el enfoque interseccional, reconociendo la capacidad que ya tiene nuestra contraparte, pues es que estoy arrancando desde otro punto de vista porque es que no está llegando el señor del banco a decirle, mira, tú acá, toma nota cómo se ahorra. No, yo te estoy diciendo, tú que ya ahorras, ¿qué tal si utilizas estos instrumentos que tenemos para que eso puedas llevar más fácil las cuentas, para que pueda ser más sistemático, para que tenga un retorno, para que tenga también un impacto distinto? Porque ¿qué dicen los datos en línea con lo que ustedes mencionaban ahora? Las mujeres tomamos menos riesgo y eso lo contrasta y lo demuestra los datos de Banca de las Oportunidades que ha sacado este año, dos documentos que son bien interesantes. Uno, el informe de inclusión financiera, donde las mujeres, mientras que el 96% de los hombres tienen un producto financiero, en el caso de las mujeres es 89.9%, pero adicionalmente las mujeres hacemos menos uso y tenemos más miedo de utilizar los productos financieros, y más aún si estos productos son de crédito. Pero adicionalmente cuando tomamos un crédito, y ya lo sabemos, todas somos buenísimas pagando, pero los invertimos, tomamos menos monto, y cuando lo hacemos además, lo utilizamos más para capital de trabajo que para inversión. Y esto es determinante porque una de las brechas que sí más nos agobia a las mujeres es el no tener activos productivos, no tener colateral, que no es solamente para poder acceder a un crédito, sino en general para poder tener autonomía económica, pues yo tomo mejores decisiones si tengo la casa asegurada que si no, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de que las mujeres hoy decidamos, cuando tenemos una unidad productiva, invertir menos que los hombres, hace que esa brecha sea más amplia. Entonces, creo que acá hay una cantidad de cosas que son interesantes, porque cuando hablamos también de ese comportamiento, se hace necesario incidir en él, ¿no? Nosotras, entonces, por desconocer el papel de administradoras que hemos tenido, no hemos estado también en los sitios en donde se han tomado las grandes decisiones, sino que estamos en esa administración del día a día, pero la inversión es un espacio que no es nuestro. Y entonces eso amplifica esas diferencias y esas brechas, especialmente, como les decía, en activos. Entonces hay una cantidad de cosas que es súper interesantes. Entonces acá, por supuesto, hablar de educación financiera, hablar también del triángulo de autonomías, porque nosotros cuando hablamos de autonomía económica, pues eso suena muy bonito, pero pues si a mí me están maltratando, pues yo por qué me preocupo y qué resuelvo primero. Entonces, en la base de la autonomía económica, pues también está tener una vida libre de violencias y poder tener autonomía física. Y eso es parte también de lo que estamos incluyendo en nuestro enfoque. Y por supuesto también promover el desarrollo de habilidades de negociación. Acá pues María Jimena tiene toda la expertise en términos de desarrollo de habilidades, porque sin ese desarrollo de habilidades blandas y como les decía, sin ese autorreconocimiento, por más que haya capital, por más de que haya empleo, las decisiones y la manera en la que se abordan siguen promoviendo la apertura de las brechas. María Fernanda, escuchándote, es como angustioso pensar en todo lo estructural que tiene que pasar para lograr una autonomía que no es meramente tener el dinero. Pareciera que es un asunto que de verdad
pues tiene que ver con capacidades, con empoderamiento, con reconocer las habilidades en la toma de decisiones y pues y tener habilidades de liderazgo. Y aquí yo quisiera como en concreto, si tú piensas, además me sumo a María Jimena, el nombre Fondo Mujer Libre y Productiva es fascinante y retador. O sea, ¿cuál en concreto han sido los impactos más significativos que que el fondo ha tenido con relación a la autonomía? Concretos. Nosotros hoy en los 2 últimos años de gobierno hemos atendido 25.000 mujeres en el territorio nacional a través de diferentes instrumentos. Tenemos 4 estrategias principales. La inclusión financiera, en donde tenemos 3 instrumentos. El crédito, por supuesto, pero es un crédito en donde nosotros hacemos precisamente con donación de capital, como un premio al buen pago que hacen las mujeres. Entonces, tan lindas como pagan de bien, pero les cobramos tasas más altas, les damos menores plazas. Entonces, acá, como nosotros en alianza con Banco Agrario hemos entrado a decirles, sí, pagan bien, se endeudan menos, son mucho más responsables, premiémoslas. Entonces, mujeres que tienen buen comportamiento de pago, se les da un incentivo, un premio a ese buen pago como un alivio de capital. Y esto es novedoso, pareciera un instrumento tradicional, pero normalmente solemos incentivar tasas y los incentivos al capital son pocos, por lo menos en Latinoamérica y más aún en Colombia. Este es el segundo instrumento que tiene un incentivo de esa naturaleza y es parte de lo que hoy está estudiando la Comisión de Crédito Agropecuario para poderlo implementar en diferentes escenarios, no solamente para mujeres, sino también en otras interseccionalidades. Tenemos, por ejemplo, un programa que es preciosísimo y que es súper empoderador y también genera muchísima autonomía económica, es el programa de grupos de ahorro. Normalmente, como les decía, en las zonas rurales y en la economía popular, tanto rural como urbana en Colombia, es muy común que las mujeres ahorren a través de cadenas, ¿no? Entonces se juntan 10 mujeres, se ponen una cuota mensual y esa cuota y ese crédito va rotando entre ellas, ¿no? Bueno, nosotras lo que hemos hecho es ir a esos grupos que están, hoy estamos en 6 regiones del país, entre esas Cauca, tanto Cauca litoral como Cauca andino, en La Guajira, en Córdoba, y en estos grupos que ya hoy están, les vamos y les damos una metodología de gobierno corporativo. Entonces, oiga, ustedes tienen que hacer unas reuniones aquí en periódicas, ustedes tienen que tener un consejo directivo, cómo deciden, cómo hacen la cobranza, cómo llevan las cuentas y demás. Y a través de eso, les llamamos también inclusión financiera y educación financiera. Y estas mujeres se vuelven banqueras comunitarias. Y entonces estas mujeres que ya tenían la capacidad de ahorro, visibilizan la capacidad de ahorro en su comunidad. Y nos ha pasado, por ejemplo, en el norte del Cauca, que estas mujeres hoy son las que enseñan a ahorrar a los hijos, al esposo, a las señoras mayores, y entonces han crecido estos grupos y se han hecho más grupos en las comunidades. Y esto es bien interesante porque cambia también el rol que tienen las mujeres en las comunidades, ¿no? Hoy a través de ese programa tenemos 4.300 mujeres, tendremos una segunda cohorte ahora en el segundo semestre del año, pero adicionalmente una de las cosas que las mismas comunidades nos pidieron es, oiga, nosotras, ¿sabe qué queremos hacer? Ser portadoras de esta metodología, certifíquenme. Y yo quiero ir y operar programas de grupos de ahorro. Entonces, en el segundo semestre estaremos transfiriendo con esta metodología a 5 organizaciones rurales de mujeres que en promedio, y eso como dato curioso que estuvimos revisando en las estadísticas de educación del programa, el 60% de las mujeres tenía bachillerato. Entonces, no tienes que tener la formación, tienes que tener unas habilidades básicas y un reconocimiento de tu aporte en el territorio, ¿no? Y adicionalmente tenemos una línea de apoyo al emprendimiento, tenemos también un programa que ahora vamos a empezar a implementar también con apoyo de USAID y la Fundación Colombia Incluyente de empleabilidad, y donde empleabilidad, y acá les quiero contar una cosa muy pequeña y un dato curioso, y es que está comprobado estadísticamente, y María Jimena lo sabe mejor que yo, que las mujeres aplicamos a un cargo cuando cumplimos el 90% de los requisitos. Los hombres aplican cuando cumplen el 50%. Y eso habla también de nuestra toma de riesgos, ¿no? Y eso es muy curioso y quiero contarles acá otra anécdota pequeña. Nosotros tenemos un programa que es insignia, el corazón de la señora vicepresidenta, que se llama Ella Exporta África.
Y tenemos la primera cohorte de este programa con 30 mujeres emprendedoras. De estas mujeres emprendedoras, tenemos dos segmentos, unas mujeres que tienen mayor desarrollo y otras mujeres que están en una fase todavía de exploración y que van a hacer su primera exportación. De estas mujeres que están en una fase más avanzada, hay 10 empresas de 30. Y teníamos dos experiencias que podían ir a hacer África. Una misión comercial, que es para los negocios más avanzados, que ya están listos para cerrar negocios, y una misión exploratoria. De esas 10, solo 3 quisieron montarse en la misión comercial, porque no se sentían capaces, porque no, eso es muy difícil y yo no puedo. Si uno coge esos mismos 10 hombres y les dice, ustedes pueden en la misión comercial, no van 10. Van 15 porque hay otros 5 que se antojaron y dijeron que como así, que no era posible, que ellos que también eran capaces, que podían irlo a hacer, ¿no? Y entonces es una cosa que queda casi grabada en nuestro ADN, el tema de la toma de riesgos. Entonces, de manera concreta, claro, yo puedo hablar de una cantidad de mujeres beneficiadas, pero lo que resulta más interesante es un instrumento que nosotros tenemos, que apenas estamos implementando, teniendo la línea de salida porque estamos terminando la primera fase de intervención, y es el índice de empoderamiento económico. Y es cómo este tipo de intervenciones generan un cambio comportamental en las mujeres. Y cómo el hecho de que uno entre y les hable de violencias, de autonomía física y les explique qué es la autonomía económica y por qué es importante no solamente valorar, sino tener formación en liderazgo, formación en negociación, generan un cambio a la hora de poderse enfrentar al mundo productivo. Y creo que eso es lo más significativo. Entonces, como les digo, ahí todavía les debo datos, en cuanto los tengamos, por supuesto, seremos felices de poderlos analizar en conjunto con ustedes, pero de las intervenciones que hemos tenido, hemos encontrado que por autorreconocimiento ha mejorado al menos en 20% la percepción de autonomía económica de las mujeres. Y ese es nuestro objetivo. Entonces, por supuesto, acá abiertas a compartirles los resultados. Esa es de las primeras cohortes que tenemos, pero es uno de los resultados más interesantes. Muy interesante, María Fernanda, porque tu visión es la visión de lo que está pasando en el país y pues obviamente hay que priorizar y esa priorización está en las mujeres que tienen, digamos, una situación de vulnerabilidad mayor, pero yo pienso en todas las demás también, que necesitamos de esa mirada de autonomía económica y esa comprensión profunda y ese cambio, porque eventualmente podemos tener nosotras una decisión para la acción, pero el entorno no es habilitante y ahí yo quiero reconocer las barreras. Profesora María Jimena Hincapié, que además nos emociona tenerte en esta conversación, ¿cuáles son esas barreras para hablar de autonomía económica? Bueno, primero agradecerle a María Fernanda por esa presentación súper importante y necesario, ese trabajo que ustedes están haciendo, y ojalá que hayan muchas más organizaciones que hagan este tipo de programas en todos los aspectos y todo lo que mencionaste. Yo lo que haría ahora es organizar un poco las ideas. Entonces yo lo que veo, porque ya mencionaste muchísimas cosas, entonces para darle una estructura a esas principales barreras que tienen las mujeres, yo diría que sería que se podrían definir en 3 tipos de barreras diferentes. Has mencionado algo de ellas en todas tus frases. Entonces, la primera, pues son esas barreras a nivel macro de políticas públicas. Y tenemos una limitación aún de políticas públicas que tengan un enfoque de género, ¿no? Entonces, todavía, por ejemplo, sabemos que las licencias de maternidad y paternidad todavía están lejos de ser equitativas. Y esto pues sigue siendo grave porque mientras esto no exista, es casi inevitable que se sigan propagando estas desigualdades de género, porque las mujeres van a tener que estar más en el hogar y los hombres más en el trabajo. Entonces, el mismo estudio que estabas mencionando, Diana, por ejemplo, sobre del Fondo Económico Mundial, cuando ya haces un zoom a Colombia, encuentras que Colombia está en la posición 45 de las 146 naciones. Parece que no estuviéramos tan mal, pero también como lo mencionabas, Diana, el índice que tiene Colombia es 0,74, pero cuando haces el zoom en los subíndices, estamos muy bien en educación, entonces eso tira el índice para arriba.
estamos bien en salud, también tira el índice para arriba, pero cuando te vas a las mujeres en la vida económica, ya estamos mucho peor, ya estamos como en 0,7. Otro es como la participación política. En participación política creo que estamos como en 0,3. Eh, entonces, claro, todavía le falta a las mujeres estar en los lugares donde están las decisiones importantes y en las industrias donde podemos generar más impacto. Las otras serían las barreras culturales. Y estas barreras culturales vienen desde el lenguaje que usamos y en romper estas barreras requiere no solo que las mujeres hablemos de esto, sino que los hombres también se empoderen y hablen de esto, porque es un tema cultural. Entonces me gustó mucho lo que dijiste, Diana. A veces la gente se ríe, piensa que esto ya no existe. Y lo que necesitamos es que toda la sociedad en conjunto se dé cuenta que aún vivimos en una sociedad muy machista, desafortunadamente, y que necesitamos al menos aprender a mejorar el lenguaje que usamos para que esto no se propague a las nuevas generaciones, ¿no? Ese es un tema cultural. El primero decía yo era estructural, el segundo sería cultural y el tercero son esas barreras que nosotros nos autoimponemos y que mencionaba María Fernanda con el estudio de Harvard Business Review. Entonces, claro, si nosotros creemos que todavía no estamos listas y no aplicamos, entonces necesitamos empoderarnos y saber que sí tenemos los conocimientos, eh, que hemos manejado el dinero siempre en nuestras casas y ha sido de una manera exitosa. Entonces, lo que decías, María Fernanda, no es que te estamos enseñando a manejar ahora el dinero, es que siempre lo has manejado y has logrado que alcance para todo. Entonces, es también propagar ese empoderamiento de las mujeres e involucrar a todos en la conversación. Yo creo que es muy importante que todo el mundo esté involucrado, hombres y mujeres, en todos los niveles, porque si no el cambio cultural va a ser muy difícil. O sea, con lograr el cambio de solamente individual, pues no vamos a lograr cambios. Necesitamos cambios estructurales, necesitamos cambios culturales y necesitamos estos cambios en nuestra autoconciencia y en nuestro empoderamiento de las capacidades que tenemos. Sí, gracias por señalar eso, María Jimena. Sí, las escucho hablar y pienso todo el tiempo en el ensayo de Virginia Woolf de un cuarto propio. ¿Y qué significa tener un bendito cuarto propio? No es como una decisión solamente, es que debe haber un entorno habilitante, entonces la política pública, el ecosistema, vernos en nuestra interseccionalidad, María Fernanda, que eso es clave, es diferente, digamos, la experiencia vital de cada una en su entorno, también si es una población racializada, bueno, en fin. Y cómo nosotros ese cuarto propio también lo entendemos como posible, porque pienso justo en el ejemplo que estás diciendo, estas mujeres que están haciendo parte del programa de Mujer que Exporta a África, que hace algunos días estuve con ellas en un taller de género y algunas de ellas decían, no, ese problema no es tal. Entonces yo les ponía una cifra, bueno, en Colombia la brecha salarial es del 12%. Entonces una de ellas me decía, sí, claro, si una mujer puede ganar más que un hombre, yo sí, si él está en un cargo superior, cuenta con ello, pero en las mismas posiciones la brecha aún es grande. ¿Cómo no percibimos, naturalizamos nosotras también? A mí no me gusta endilgarnos tanto el tema como si fuéramos responsables de un machismo estructural, yo creo que somos todos y todas en esto, pero sí hay como una falta de conocer y comprender que existe, y esa es la principal barrera, considero yo, un problema estructural que tenemos todos y todas que solucionar, porque en esto también, en estos fondos, algunas de ellas me decían, pero hay hombres que también podrían participar y que merecen, y yo pensaba, cuando nosotras tenemos en estas decisiones de política pública que considero pertinente y estoy convencida de que tienen que suceder, como una discriminación positiva que no tenga un efecto que aumente más, digamos, como una discusión que no es una discusión, sino que debe ser un colectivo de hombres y mujeres que entendamos que tenemos que cambiar un sistema patriarcal que nos tiene donde está. Entonces, lo que quiero decir es que las barreras son bien complejas, pero la primera es entender, necesitamos un cuarto propio y eso no es tan sencillo como solo nombrar, mencionando a Virginia Woolf. Ahí yo quiero volver a María Fernanda y es
casos de éxito, porque nos sirve mucho a todas cuando pensamos como en referentes. Por eso menciono a Virginia Woolf. Bueno, aquí traigo a la jueza, a la grande, pues también en la camiseta, que admiro y que murió y nos dejó un gran legado, pero como esos casos que tú digas, ve, esto es un caso del Fondo Mujer Libre y Productiva, que lo quiero contar porque va a inspirar a las demás. Cuéntanos uno o dos si te parece, María Fernanda. Claro que sí. Mire, hay una asociación que es de mujeres productoras de plátano en el sur del país, en Nariño, en el Nariño Pacífico, cerca a Tumaco. Y estas mujeres que son del Charco Nariño es una de las zonas de mayor conflicto. Y acá es bien relevante también destacar cómo ha sido el papel de las mujeres en la construcción de la paz en Colombia. Han sido quienes han sostenido el tejido, y no solamente el tejido productivo, porque al final el desplazamiento y la guerra no solamente cobró la vida de los hombres, sino que también en muchos casos, y de las mujeres, por supuesto, además que el terreno, uno de los terrenos en donde se vivió la violencia fue en el cuerpo femenino, pero cómo las mujeres han utilizado el territorio como un espacio de reparación y de reconstrucción. Y en particular, por ejemplo, esta asociación ha logrado hacer transformación del plátano a fécula, pero a partir de eso ha generado empleos, en total 40 empleos directos a mujeres madre cabeza de familia. Es una asociación liderada por mujeres y en donde ellas negocian directamente con los compradores ese precio que reciben por la fécula de maíz procesada. Y eso es muy relevante porque es que en ese territorio, yo creo que hay una cosa que es muy importante también cuando hablamos de la autonomía económica, y es que lleva innovación de contexto. Y un poco como lo mencionaba María Jimena, y es necesitamos que esto genere unos cambios que no sean solamente personales, porque podemos tener a las mujeres súper empoderadas, pero si no hay un eco en eso, pues se quedan como acciones aisladas. Y en este sentido, cuando tenemos una asociación de mujeres que logra mostrar que hay otra manera de hacer las cosas, y ellas salen y negocian y tienen su lancha y llevan sus productos y pueden tener de alguna manera ahí el sartén por el mango y no ser esos agentes pasivos a los cuales van y les ofrecen, sino que pueden ir, salir de ellas a hacer esa conquista de esos espacios, pues cambia la relación de poder y por supuesto cambia la generación de ingresos, cambia la manera en la que yo me relaciono con mi contexto. Esa es una de las iniciativas, como les contaba, las de las mujeres de Azumafroyo en el norte del Cauca, que son mujeres ahorradoras. Tenemos una asociación de mujeres también productoras de dulces en Mocoa. Y esta asociación de mujeres es bien curiosa porque ellas empezaron haciendo dulces, los habían hecho toda la vida y era su tradición, y dijeron, vamos a montar un negocio. Y todo el mundo como, ay, tan lindas, tan bellas ellas con su negocio, ¿no? Ay, dejémoslas que eso en 15 días les pasa. Y ellas, pues, sus dulces son de leche, y quienes tenían la ganadería eran sus esposos. Entonces, ellos habían vendido toda la vida la leche cruda. Y ellas empezaron a hacer la transformación, a comprarles esa leche y a hacer la transformación. ¿Qué pasó? Por supuesto, el producto transformado tiene mayor margen y en ese sentido las ganancias de ellas eran mayores, y empezaron además a gestionar registro INVIMA y a llevar sus dulces a almacenes de cadena, pequeños supermercados de la zona, y hoy son ellas quienes están a cargo no solamente de la transformación de dulces, sino que también en relevo generacional con sus maridos están a cargo de la ganadería. Y con unos márgenes mucho más altos, mejores técnicas y tecnologías de producción, y además con un involucramiento de los jóvenes, porque una de las razones más importantes también del envejecimiento en el campo es que pues esto ya no es atractivo, ¿no? Y las mujeres encontraron en esa asociación la forma de hacerlo atractivo, porque entonces quienes hacen todo el despliegue de redes sociales, marketing digital, los TikToks para poder vender y llevar la marca a otros lugares, pues son los hijos. Y las hijas, por supuesto. Entonces, ahí hay una cantidad, hay otro emprendimiento muy lindo que es la Asociación de Emprendimiento Innovador de San José del Guaviare. Nuestro enfoque, como ven, es claramente rural, tenemos algunas intervenciones en zonas urbanas, pero
estamos donde están las brechas más grandes y donde los recursos son más difíciles de llegar. Y esta asociación de emprendimiento innovador de San José del Guaviare son 4 emprendimientos liderados por mujeres, en donde unas cultivan el azaí, las otras lo liofilizan y lo pulverizan, y las otras lo vuelven helado. Y el otro es de cosméticos. Entonces, hacen todo el encadenamiento productivo, siendo 4 emprendimientos diferentes, pero que se terminan encadenando. Y esto es también bien relevante porque una de las cosas que tiene también la forma de hacer negocios y de hacer tejido productivo desde lo femenino es precisamente la asociatividad, y no solamente cómo me asocio para una unidad productiva, sino cómo busco también generar esos encadenamientos. Y eso es uno de esos ejemplos que es muy valioso y que además estamos hablando de unos contextos en donde las cadenas de valor son difíciles de construir, donde difícilmente se logra cerrar una cadena de valor, y aquí lo están logrando las mujeres de manera autónoma. ¿Sí? O sea, nosotros llegamos, que eso ya estaba, por supuesto lo potencializamos, buscamos que tuvieran nuevos clientes, pero acá el mérito es de quienes están en esos espacios y que son ideas y son iniciativas de mujeres. Entonces, esto es bien interesante. Y contarles también que tendremos un programa que se llama Ya Invierte, que busca formar mujeres inversionistas, porque cuando hablamos también de la inversión y de las startups y todo el mundo de emprendimiento innovador y de alto impacto, cuando hablamos de quiénes son los que invierten en ese ecosistema, pues las mujeres son menos del 6% y más en un mercado como el colombiano. Entonces, no es porque las mujeres no tengan recursos, es porque ahí hay unos temas de acceso, de también autorreconocimiento y demás. Y entonces vamos a hacer un programa que busca formar 60 mujeres inversionistas en Colombia para conectarlas con 90 mujeres emprendedoras que sepan también cómo hablar y cómo navegar ese mundo de la inversión. Entonces eso es solamente para contarles algunas de las cosas que estamos haciendo. Antes de pasar con la siguiente pregunta para María Jimena, cuando vas contando esto de las asociaciones, pienso si la dinámica de cuidado también se vuelve una vaina asociativa, si se apoyan, porque es que de verdad el asunto de la economía de cuidado es una cosa tan gigante y tan no vista. Eso se transforma en estas asociaciones, hay apoyo, ¿cómo funciona? Eso es bien curioso, eso también depende muchísimo de las formas organizativas, ¿no? Es diferente cómo se concibe el cuidado comunitario en una organización indígena, o una organización afrodescendiente o una organización campesina. ¿Qué pasa con las organizaciones? O sea, hay 2 cosas que es importante entender cuando hablamos de cuidado, y es que todos necesitamos el cuidado. Entonces yo puedo tener una unidad productiva principal y demandar tener unas necesidades de cuidado, pero también yo puedo ser una organización que ofrece servicios de cuidado. Pero lo que hemos visto y lo que nos muestran los datos de postulaciones de unos programas que abrimos en marzo, es que cuando hablamos de unidades productivas de cuidado, una asociación promedio de las que aplica el fondo rural tiene entre 13 y 16 mujeres asociadas. En una organización de este estilo, en promedio, entre 9 y 10 mujeres reciben remuneración. En una organización rural, como estas que les mostraba del Charco, de las mujeres que producen plátano, de las que transforman dulces en Mocoa, en el Putumayo, cuando hablamos de organizaciones de cuidado, son productivas, generan valor agregado, cuidan. Solamente 2 de esas 13 personas que hacen parte de esa organización reciben remuneración. Entonces, la oferta de cuidado está. Creo que lo más crítico es cómo nosotros generamos modelos que permitan, más que hacer el pago por los servicios, generar unas condiciones dignas para las mujeres que los prestan, ¿no? No es solamente es que tú no solamente quieres que te paguen, tú te quieres pensionar como partera. Es que tú quieres tener acceso a una pensión y quieres tener acceso a un servicio de salud, ¿no? Entonces, es una conversación muy compleja que cuando vamos a ver los números, entonces, en este tipo de asociaciones, normalmente, por ejemplo, cuando hacemos las intervenciones, se pueden subsidiar horas de cuidado comunitario para que puedan acceder a los talleres, pero más allá de eso, sí la provisión de esos servicios de cuidado de manera estructural
es un tema que todavía estamos en proceso de resolver, ¿no? Desde el gobierno nacional se está hablando del Sistema Nacional de Cuidado, el artículo 88 del Plan Nacional de Desarrollo nos habla del cuidado comunitario, pero también hace una definición muy amplia del cuidado, donde no solamente es el cuidado de personas, sino también de animales, fuentes hídricas. Entonces esto le va poniendo capas adicionales de complejidad al tema del cuidado. Pero sí es un tema que definitivamente sí genera unas brechas y que como nosotros, cómo nos pensamos nosotras el darle alternativas de autonomía económica que no generen más jornadas de trabajo, ¿no? Entonces, esa tarea sí no la traigo resuelta, pero sería fantástico que también ustedes nos ayudaran a pensar y como les decimos, tenemos datos, tenemos ya unos programas, estamos fortaleciendo unidades productivas de cuidado y creo que desde la academia y desde este tipo de formaciones es muy importante pensarnos también este tipo de problemas que, como lo decía María Jimena, son unos problemas macro, ¿no? Es de una política macro y cómo desde el Estado concebimos e incentivamos el cuidado. Total. Y ya para dar paso a una pregunta que me parece urgente frente a la tecnología, inclusive, bueno, María Jimena está y es de Cali, está en Cali, es de Cali, ahorita la COP16, el 21 de octubre, esperamos que se pueda dar uno de los compromisos globales frente a la biodiversidad, creo que es el 23, habla de las mujeres en su rol de cuidadoras de la naturaleza, que es real, o sea, esas capas de complejidad María Fernanda, son reales, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Tenemos muchas tareas. Entonces, esa agencia que se pretende y supone en todo el desarrollo, ¿cómo es que vamos a apoyar a las demás o nos vamos a apoyar para que eso se pueda dar de una manera en que de verdad no estemos sobrecargadas y ya no se nos ponga tantos roles y tantas metas que sea imposible llegar allí? María Jimena, pues además de reaccionar seguramente a todo lo que hemos conversado, sin duda alguna, y te queremos escuchar al respecto, te quiero hacer la pregunta para dejártela como enunciado, y es el rol de la tecnología en todo esto, la autonomía económica de las mujeres. Bueno, yo quería, antes de empezar con la pregunta, quería decir un tema importante sobre lo que venía contando María Fernanda, y es sobre el uso del tiempo, ¿no? El uso del tiempo y cómo las mujeres y los hombres manejan el tiempo, pues desafortunadamente está propagando estas desigualdades de género. Entonces, por ejemplo, hace también en junio sacó el Fondo eh, Monetario Internacional un estudio sobre género y muestra, por ejemplo, que un país como México, no está Colombia, pero un país como México, en promedio las mujeres trabajan 200 minutos más, o sea, unas aproximadamente 3 horas y media en trabajo no remunerado que los hombres, mientras que los hombres trabajan aproximadamente 3 horas más en trabajo remunerado. Entonces, claro, esto indiscutiblemente propaga todas estas desigualdades de género porque estamos haciendo trabajo. O sea, es que mantener el hogar es un trabajo también estresante y complicado. Y no somos remuneradas por este trabajo o ser cuidadoras de alguien en la familia o alguna de estas cosas que estabas mencionando, María Fernanda, que me parecieron súper interesantes, ¿no? Quizás ser una partera. eh, pero pues si no recibes remuneración, pues es tiempo que estás dejando de trabajar productivamente y recibiendo una remuneración para hacer un trabajo que quizás en algunos casos no sea remunerado. Entonces, súper importante estos que estás mencionando, María Fernanda. Eh, yo estoy como medio obsesionada desde que empecé a estudiar estos temas con el tema del tiempo, porque, por ejemplo, a mí me decían hace poco, no, es que las mujeres no aplican a cargos más altos, porque no, ya no están tan interesadas como, bueno, o el techo de cristal. Y yo decía, pues es que tampoco les queda tiempo. O sea, es que, por ejemplo, en la universidad, si tienes que hacer un portafolio para subir, para ascender en tu escalafón docente, pues te va a quitar un montón de tiempo y tienes mil otras cosas que hacer que estás haciendo más a veces que los hombres. O sea, lo ideal sería que pudiéramos compartir más todo ese tiempo no remunerado para que las mujeres se pudieran liberar y también acceder a esto. Y es un tema de tiempo también, de tiempo y de todo lo que esto implica, ¿no? El estrés de tener muchas cosas a la vez. Entonces, bueno, ya para conectarlo con la pregunta y ya cerrar,
pues indiscutiblemente la tecnología es indispensable para poder cerrar todas estas brechas de género. O sea, la palabra tecnología es una palabra supremamente amplia y yo creo que muchas veces subestimamos toda la tecnología que usamos ya en nuestras vidas, ¿no? Y lo que yo soy ingeniera electrónica, o sea, para mí la tecnología está como en mis venas, yo la veo en todo lado. Entonces, me parece que más allá de la industria en la que estemos o en el campo en el que estemos, lo importante es que empecemos a ver la tecnología como un aliado para acceder a educación, para acceder a capacitación, para acceder a estos recursos financieros que María Fernanda estaba comentando. Por ejemplo, ahora hay muchas fintech que están exclusivamente enfocadas en mujeres. Eh, También para crear comunidades donde nos ayudemos. Yo seguramente saldré de acá y lo primero que haré es buscar a María Fernanda en LinkedIn para tenerla ya en mi red, porque me parece muy interesante lo que están haciendo. Entonces, la tecnología también nos permite que nos acerquemos, que podamos compartir estas historias, que nos empoderemos unas a otras. Y en ese sentido, pues es supremamente importante. En mi investigación específicamente, que es sobre el trabajo virtual y el trabajo híbrido, hace poco unas coautoras y también muy amigas publicaron una revisión de literatura extensa sobre los efectos de la virtualidad en el desarrollo de las mujeres, profesionalmente de las mujeres, y lo que ellas encuentran es que es como un arma de doble filo. Entonces, por un lado, el trabajar virtualmente, remotamente o de manera híbrida, como le quieren mencionar, pues es bueno porque nos permite equilibrar eh, el trabajo con el hogar. Nos permite tener una flexibilidad suficiente, autonomía para decidir en qué momento trabajar, pero mientras esto siga acompañado de ciertos sesgos que tenemos, pues también se pueden propagar cosas negativas. Entonces, por ejemplo, muchos jefes desafortunadamente todavía creen que la persona que trabaja en la oficina y que está más tiempo en la oficina, pues es la que más trabaja, pues la que más productiva es. Entonces, si las mujeres están pidiendo más flexibilidad y trabajar un tiempo desde el hogar, si estas personas tienen ese sesgo, pues tendrán menos oportunidades. Entonces, esas políticas de flexibilidad laboral y autonomía siempre tienen que ir acompañadas de otros temas organizacionales para que los líderes entiendan que la conversación en el trabajo cambió, que ahora no importa dónde estás trabajando, ni en qué momento estás trabajando. Lo que importa es que puedas hacer tu trabajo bien cuando lo hagas, que es más el cómo que el dónde o el cuándo. Y esa es una conversación eh, pues que las organizaciones deben entender, o que cuando hacen que las personas vayan 2 o 3 días a la oficina, eh, tienen que saber para qué van a la oficina. O sea, yo no voy a la oficina para conectarme a Zoom todo el día a la oficina, ¿no? Si voy a la oficina, pues hagamos, no sé, un brainstorming de ideas, algo que necesita realmente que conversemos, que podamos entender las perspectivas diversas, que nos hagamos en un tablero, porque si no, pues lo podemos hacer en otros espacios. Entonces es también como cambiar toda esa visión que tenemos sobre el trabajo, y esto indiscutiblemente va a ayudar a las mujeres pues en todo sentido, ¿no? Eh, por ejemplo, yo estoy hoy trabajando aquí desde Cali, conectada con ustedes, podría estar en cualquier otro lugar. Indiscutiblemente, pues esto ha ayudado y va a seguir ayudando a que las mujeres podamos tener más autonomía económica, acceder a más recursos financieros, eh, y, y espero que también nos ayude a alcanzar más posiciones de liderazgo donde las decisiones se toman. No sé, María Fernanda, si quieres agregar algo a esto desde tu perspectiva, a pesar de que hablabas de la ruralidad, a mí me parece que también mencionaste el marketing digital, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, esta señora, no me acuerdo qué era lo que estaba, cuando mencionaste el marketing digital, Los una dulces, líder, una esos- líder comunitaria que hacía unos dulces. Bueno, a pesar de que son los dulces, pues también tiene que hacer un mercado. Ahí está también la tecnología. Eh, También las capacitaciones online, pues ahí también está la tecnología. O sea, no tiene que ser algo muy sofisticado ya, la tecnología está realmente en todo lo que hacemos.
No, totalmente de acuerdo. Y uno de los grandes habilitadores, por ejemplo, hoy en temas de emprendimiento son los pagos digitales. O sea, ¿cómo van a ir a una feria sin recibir Nequi o David Plata o la billetera que corresponda, ¿no? Y hay una cosa también que es bien importante y es que las mujeres también tenemos una brecha digital importante. O sea, una de las cosas que también ha pasado es que nosotros al no estar en esas carreras y que el desarrollo de producto tampoco se haga con enfoque de género, ¿no? Que cosas como el proceso de asignación de un crédito, pues está hecho porque, pues por un hombre blanco formado en X o Y lugar, excelente programador, pero que cuyos códigos, y esa es una de las grandes conversaciones también que se tiene, y es como cuando hablamos también de tecnología, estamos hablando de quiénes la desarrollan y cómo se replican los sesgos de género. Entonces, creo que esta formación y la conversación que nosotros tenemos acá en cuanto al liderazgo femenino es también porque el hecho de nosotras formarnos y que todos en el ecosistema, como hablábamos, porque es que el tema de formar mi género no es un tema de mujeres, es un tema de todos. Y en ese momento en el que todos nos formamos, vamos a empezar a involucrar una forma de ver diferente todo lo que hacemos. Entonces, es el desarrollo de producto, es la incorporación, es la manera en la que vendo las cosas, es la forma también en la que llego a las comunidades y creo que eso también es lo que es más relevante también a la hora de hablar de la incorporación tecnológica y las brechas que tenemos las mujeres en ese sentido. Me encanta el abordaje de esa pregunta porque tiene que ver, yo estaba esperando una respuesta más relacionada con hay unas brechas digitales, las mujeres tenemos que aprender de tecnología, tenemos que tener acceso, pero María Jimena salió con una cosa que me pareció muy iluminadora y es también tomar decisiones frente al trabajo, para que ir todos los días, si se puede resolver de otras formas, si uno francamente resolver el tema del cuidado de una manera acelerada, pues ojalá hubiera instrumentos, pero no hay los suficientes. Entonces hay más formas de ver la tecnología. Hace unos días en un foro que hubo de economía digital desde el gobierno nacional, salió un reporte que decía que las mujeres emprendedoras y hombres emprendedores en temas de brecha digital no hay tal, pero yo sí quedo con la duda, María Fernández, yo sí creo que hay, ya digamos, mirando punto a punto, si hay una brecha significativa o importante. Otra cosa, yo creo que en lo administrativo, el tema de la inteligencia artificial es una maravilla. O sea, ya hay forma de ser más productiva, reducir esos tiempos a través ya de la tecnología y sus alternativas. Yo les quiero dar las gracias. Hubo frases iluminadoras, de verdad, asuntos. Como les digo, estas son conversaciones urgentes, son cortas, pero son abundantes en participación. Esto lo comunicamos luego a través de los canales de la universidad. Me quiero quedar, pues la primera frase fue, cómo mujer y dinero se normalizan en una misma frase. Y hubo otra por allí que surgió y es que tenemos que tener la sartén por el mango. ¿Cómo coger la sartén por el mango en términos económicos es claro? María Fernanda, María Jimena, muy iluminadoras. Muchas gracias por su participación, de verdad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes entonces de finalizar el espacio, como les había comentado al comienzo, me gustaría contarles un poquito más sobre el curso de liderazgo femenino para que lo conozcan brevemente. Por ahora, la próxima cohorte que tenemos prevista para comenzar está para este mes de julio que acaba de empezar. Va a ser una cohorte virtual, por lo que si no residen directamente en alguna zona de Bogotá, nos van a poder igual acompañar con estas sesiones sincrónicas virtuales. La cohorte está para comenzar el 25 de julio. El curso es un curso cortico, son 27 horas de sesiones sincrónicas completamente. El objetivo general de esta formación es poder construir un camino que les dé a las participantes herramientas teóricas y prácticas que les permita reconocer cómo es posible romper esos paradigmas y limitantes que hoy en día acrecientan el techo de cristal en los entornos laborales a través de conversaciones, casos, experiencias y ejercicios que fortalezcan la asertividad y convicción para así reconocer la diversidad como un activo de las organizaciones y lograr exponer auténticamente el pensamiento femenino en el ámbito empresarial. El curso se conforma de 9 sesiones. La primera es una sesión sobre cuáles son esos factores críticos del liderazgo femenino hoy en día. En la segunda sesión vamos a tener un acercamiento al componente diversidad con este tema de entrenamiento en diversidad. En la tercera sesión nos centraremos en comunicación, particularmente también relacionado con el factor confianza y con cómo incidir en las personas con las que nos relacionamos. En la cuarta sesión reflexionaremos sobre qué directiva somos en este momento y un poco esa aspiración de cuál queremos llegar a ser. La quinta y sexta sesión están dedicadas para
adquirir herramientas que permitan tener procesos de negociación efectivos y sobre todo reconocer cómo podemos llevar a cabo conversaciones difíciles de la mejor forma. En la sesión 7 nos adentraremos en una breve historia del feminismo. En la octava tendremos un panel de mujeres líderes para conocer perspectivas de otras personas que están en este mundo y también comprenderemos un poco el proceso de mentoría de cambio para el empoderamiento femenino y cerramos con una sesión reflexiva sobre conversaciones disruptivas que rompen barreras. En el chat, Alejandra Ayala, que es parte del equipo de mercadeo, les compartió un mensaje con el formulario en el que van a poder dejarnos sus datos si están interesadas en recibir más información sobre el curso de liderazgo femenino, o también encuentran nuestros datos directos, el enlace a WhatsApp si prefieren escribirnos ustedes, o el número fijo en este caso también para que nos acompañen. Vicky pregunta en el chat si es presencial, ¿no? Les confirmo que esta cohorte, en este caso que está para comenzar en el mes de julio, es una cohorte que va a ser completamente virtual. Son 9 sesiones, cada una de 3 horas, se dictan en la noche para que puedan desplazarse a algún lugar a tomar las sesiones, son a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Dicho esto, entonces dejo de compartir mi pantalla, agradecerles muchísimo por el espacio el día de hoy, por acompañarnos y permanecer hasta el final. Quedamos igual atentos de nuestros canales para cualquier duda que tengan, para acompañarles en su proceso de inscripción o para dar alcance a cualquier duda en la que podamos ser de apoyo. Esperamos que tengan una feliz tarde, que estén muy bien.